Bueno, bienvenidos, sean todos ustedes bienvenidos. Esta es la tutoría número 1, segundo de bachillerato paralelo B. El tema que vamos a tratar hoy día son las fuerzas de la naturaleza. ¿Sí? El objetivo que vamos a hacer hoy día es tratar de reconocer el carácter experimental de la física, así como sus aportaciones al desarrollo humano por medio de la historia, y comprendiendo las discrepancias que han superado los dogmas y los avances científicos que han influido en la evolución cultural de la sociedad. Como les mencionaba, mi nombre es el licenciado Juan Carlos Hidrobo. En primera instancia vamos a recordar un poquito al físico, matemático y astrónomo Aristóteles. Él tenía un concepto muy particular sobre la fuerza. Él mencionaba que las fuerzas eran la causa directa del movimiento, por lo que el reposo, porque el cuerpo detendría en un caso de no existir debido a que su estado natural reposa. ¿Qué quería decir esto Aristóteles? Que todos los objetos están siempre en reposo, están estáticos, no se encuentran en movimiento. Y para que ocurra este movimiento debe haber alguna fuerza que ocasione o provoque este movimiento. Luego vino el filósofo Galileo y astrónomo. El vuelta estableció el mismo concepto que tenía Aristóteles, que las fuerzas eran la causa de la modificación del movimiento. Pero él introdujo una noción de inercia, como la tendencia natural de los objetos a permanecer en reposo o que se muevan indefinidamente. Voy a capturar pantalla para explicarles esto. Vamos a usar una pizarra. Entonces vamos al primer ejemplo. Aristóteles decía que para que un objeto se mueva, voy a dibujar un objeto. En este caso vamos a dibujarlo al profesor. El profesor, por estado natural, se encuentra en reposo. Pero para que este profesor se mueva, debe haber otro objeto que provoque este movimiento. Entonces vamos a dibujar una persona, que es el otro objeto, que lo empuja al profesor y provoca este movimiento. Ese era el concepto entonces de Aristóteles. Pero Galileo ya mencionó que no solamente sucede eso. Entonces ahora vamos en el ejemplo de Galileo. Él mencionaba también que un objeto no solo puede estar en reposo, sino también que puede estarse en movimiento. ¿Qué quiere decir? Que ahora el profesor ya no estuvo en reposo, sino también está caminando. Y él menciona que debe haber mínimo otro objeto que provoque, que lo empuja, ¿no? Lo empuja al profesor y salga moviéndose. Pero en este caso, cuando sucede esta acción, ya Galileo introdujo esta noción como inercia. La inercia no es otra cosa que cambiar el estado del reposo al movimiento, ¿sí? Porque si lo ven aquí, el profesor está caminando, a lo que lo empuja por inercia, sale moviéndose, lo que vulgarmente uno dice se va de oreja, cae en el suelo, porque lo empuja la persona que se encuentra ubicada detrás de él. Entonces, tanto Aristóteles como Galileo creían de que el movimiento se provoca por una fuerza. A diferencia de Aristóteles, Galileo decía que no solamente puede empujar algo cuando está en reposo, sino también en movimiento. Luego vino el señor Isaac Newton, matemático y físico, que él sentó las bases de la mecánica. Prácticamente él es conocido como el padre de la mecánica, partiendo de las ideas de Galileo y también de René Descartes, ya que en sus principios él definió conceptos fundamentales como masa, tiempo, fuerza, entre otros. Entonces él partió del mismo concepto de Aristóteles y Galileo. Él también menciona de que de igual forma debe haber una persona por favor, les ruego un momento desactiven el micrófono porque no puedo continuar la clase si... Una chica grandota, la que es psicóloga. Ya ella. Ahí es para ella misma.
Ah, ya. Ahora sí podemos continuar. Le silencié un momento el micrófono porque me estaban interrumpiendo. Entonces les indicaba, ¿no? De que luego vino Isaac Newton y tenía el mismo concepto de que para que suceda el movimiento deben haber dos objetos mínimos para que suceda el movimiento. ¿Cuál fue lo fundamental o lo importante que aportó Isaac Newton? Que él mencionó que no sucede solamente esto, sino que los objetos tienen unas características particulares. Estas características particulares se conocen como magnitudes. Una de esas magnitudes él le puso de nombre masa. ¿Qué es la masa? La masa no es otra cosa que la cantidad del objeto o la cantidad de materia que yo tengo, la cantidad en libras, porque esta persona o este objeto debe tener un valor en libras, en kilogramos, y eso es lo que se conoce como masa, un valor cuantificable que valora lo que es la cantidad de materia. También sacó un concepto conocido como peso. Y hay veces los estudiantes suelen confundirse porque piensan que masa y peso es lo mismo, pero masa y peso no es lo mismo. Entendiéndose como el peso, que es una fuerza que nos atrae hacia el suelo y que siempre va a depender de la masa y de la gravedad, ¿sí? Ese es el concepto entonces que introdujo Newton, el mismo concepto de Aristóteles y Galileo, solamente que él ya incluyó lo que son los conceptos de masa y peso. Y el peso es conocido como una fuerza, porque es la fuerza que provoca que nosotros nos mantengamos en el centro de la Tierra, porque si no tuviéramos gravedad, imagínense, estuviéramos flotando en el espacio. Aquí les he puesto un ejemplo de un pequeño carrito como por acción del peso, en este caso un plomo, está jalando una cuerda en una polea y provoca de que el niño cuando se choca sale volando por los aires. Entonces cuando sale volando por los aires, ¿qué se dice? Que por acción de la inercia, que la inercia es el cambio del reposo al movimiento, sale volando por los aires. ¿Y por qué ese carrito se mueve? Porque está siendo movido por otro objeto por acción de una fuerza. Y esta fuerza en este caso es el peso. Si nos podemos percatar, este objeto, este yunque, este peso, debe tener un valor de masa que debe estar dado en kilogramos. Y eso es lo que provoca ese movimiento. Aquí le he puesto una notita para que recuerden de que la fuerza es una magnitud física, que es más fácil de definirla considerando los efectos que produce que por sus propiedades. O sea, es más fácil definirla por lo que podemos observar y verla antes que por la misma teoría, que por sus mismas propiedades. La dinámica se sustenta prácticamente en dos conceptos. El primer concepto es la masa y el otro concepto es la fuerza. Primero tenemos que la masa es una propiedad general de los cuerpos que representa su resistencia a alterar su estado de reposo o de movimiento. En otras palabras, es la cantidad de sustancia o la cantidad de materia, ¿sí? Es un valor cuantificable que me indica cuánto vale, ¿sí? O cuál es su valor en kilogramos. Ahí les he puesto un ejemplo entre la diferencia entre masa y de peso. En cambio, la fuerza es toda causa capaz de alterar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo y de producir en él una deformación. Entonces, fuerza es todo eso, aquello que puede provocar o altera el estado de reposo o de movimiento. Incluso puede producir una deformación. Y aquí les he puesto ejemplo un resorte. Como vemos que tiene un peso, ¿qué es lo que ocasiona en ese resorte? Que no solamente cambia el movimiento, sino que deforme esa sustancia. También les he puesto la torre de Pisa, que tiene una leve inclinación.
y la fuerza que provoca que esa inclinación vaya aumentando, pues es el peso, ya que la gravedad atrae la materia hacia el suelo. Entonces el centro de gravedad de un objeto es el punto de aplicación de su peso, en el que suponemos, si no estamos interesados en el movimiento relativo de las partes, se encuentra concentrada toda su masa. Aquí les he puesto un ejemplo de cómo se observa el centro de gravedad. En el primer ejemplo vemos el carrito, que está ubicado en una posición fija, pero al momento que se inclina comienza a verse el objeto que varía, el movimiento. Sin embargo, el centro de gravedad sigue siendo el mismo, sin importar cuál sea el grado de inclinación del objeto. Entonces vamos a recordar que para la masa, para esta magnitud en el sistema internacional, la unidad de medida dada es el kilogramo. Siempre va a ser el kilogramo. Y la unidad de la fuerza va a ser, en honor al señor Isaac Newton, el newton, descrito con la abreviatura N. Entonces, cuando hablemos de masa, vamos a hablar de kilogramos con la abreviatura kg. Y cuando hablamos de fuerza, hablamos de newton con la abreviatura N. Luego tenemos lo que son las características de las fuerzas. Sabemos que la fuerza es una magnitud vectorial que se representa mediante el vector F, cuyos elementos tenemos 4 elementos. Vamos a ver entonces cuáles serán cada una de estas características particulares que tiene esta fuerza. Primero vamos a recordar qué será un vector. Entonces, un vector en matemáticas, cuando yo tengo dos puntitos en el espacio y los uno, se forma una línea recta. Pero si le dibujo una punta de flecha o saeta, ya se convierte en un vector. Entonces esto es prácticamente un vector. Ahora, ¿cuáles son sus características particulares? Entonces, para que este vector sea un vector de fuerza, debo utilizar la letra F mayúscula y dibujarle una flechita arriba para indicar que voy a dibujar un vector de fuerza. Ahora, las características más importantes que tiene este vector es que primero tiene un punto de aplicación. ¿Qué es el punto de aplicación? El punto de aplicación no es otra cosa desde donde yo empiezo a dibujar este vector. Ahorita yo estoy marcando con un color rosado. Entonces el punto de aplicación es de donde yo empiezo a dibujar el vector. En este caso el punto de aplicación sería aquí. De aquí yo empiezo a dibujar mi vector, ¿sí? Y de ahí se origina esta fuerza. Quiere decir que aquí inicia la fuerza y aquí termina la fuerza. Luego tenemos lo que es el sentido. Con otro colorcito. Vamos a coger el color, este color de aquí. El sentido no es otra cosa que la puntita de la flecha, ¿sí? Entonces, dependiendo de donde yo dibuje esta puntita de la flecha, pues va a ser el sentido de ese vector. Dependiendo de donde yo dibuje la flechita. Porque si yo dibujara para el sentido contrario, cambiaría el sentido de este vector. Luego viene lo que es la dirección. Algunos suelen confundir la dirección con el sentido. Pero recordemos, el sentido es la puntita de la flecha. Y la dirección es cuando ya el vector lo ubicamos en un sistema de coordenadas y sabemos hacia dónde se encuentra dirigido ese vector. Vamos a dibujar un sistema de coordenadas. Entonces vamos a decir que el vector está ahí y que esto es el norte, que esto es el sur, esto es el este y esto es el oeste. Entonces, si yo veo mi plano cartesiano, mi sistema de referencia, yo veo que este vector está ubicado, que tiene una dirección de este a oeste, cuando nos referimos al primer vector que dibujamos. Entonces, ese va a ser mi dirección, más no mi sentido, porque mi sentido es la puntita de la flecha. En el caso de abajo, como el sentido cambió, ya no lo puse en este lado el sentido, la puntita de la flecha, lo puse acá. Ahora quiere decir que el sentido ya no es de este a oeste, sino de oeste a este, porque ha cambiado su dirección. E incluso cuando dibujo vectores que forman ángulos, ahí no solamente debo ubicar en lo que es la dirección, si es de este a oeste, sino también el grado de inclinación o el ángulo de inclinación de esa pendiente que está dibujando ese vector. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Entonces ya conocemos las tres características
iniciales. El punto de aplicación es que donde se origina la fuerza. El sentido, que es la puntita de la flecha, y la dirección es lo que me ayuda el sentido a ver si es de este a oeste, de norte a sur. Ahora falta conocer la última característica, la más importante, el módulo. Cuando hablamos de módulo estamos hablando de la intensidad de la fuerza. Esta tiene una unidad de medida y representa prácticamente lo que es la longitud del vector. Entonces, según el sistema internacional, la unidad de medida para la fuerza es el Newton. Entonces, este vector debe tener un valor cuantificable en números de cuánto vale esa fuerza. Entonces vamos a poner, supongamos que ese vector vale 40 newton. Este 40 newton es el módulo de ese vector o la intensidad de la fuerza. Es la intensidad con la que esa fuerza va a mover otro objeto dentro de mi espacio o mi sistema de referencia. ¿Sí? Entonces voy de nuevo. Vamos a recordar cuántas fuerzas tiene, cuántas características tiene la fuerza. Son 4. Primera, el punto de aplicación, que es de donde empiezo a dibujar mi vector. Segundo, el sentido, que es la puntita de la flecha. Tercero, la dirección, que me indica hacia dónde se va a aplicar esa línea de acción. Y por último, el módulo del vector, que es el valor de la intensidad de la fuerza. Una vez que ya tenemos claro lo que son las características de la fuerza, debemos conocer cuántos tipos de fuerzas hay. Entonces, hay diferentes textos donde las clasifican por algunos tipos de experimentaciones y algunos conceptos concretos. Pero para mí, lo más fácil es clasificarlas de la siguiente forma. Que existen dos tipos de fuerzas, las de contacto y las a distancia. Entendiéndose que son las fuerzas de contacto, son aquellas que se necesita que haya contacto, que se topen, que rocen los dos objetos mínimos para que se provoque ese movimiento. Y las fuerzas a distancia son aquellas que provocan el movimiento pero no pueden toparse o que no se topan, ya que se manifiestan a distancia. Por ejemplo de una fuerza a distancia, un imán con unos clavitos. Si usted pasa un imán por los clavos se van a mover, pero sin embargo no se están topando estos objetos. ¿Y qué pasa? Que la fuerza, el campo magnético, provoca de que se muevan estos clavitos. En cambio, las fuerzas de contacto, vemos un niño pateando la pelota. Para que la pelota se mueva, el niño debe patear la pelota. Y luego vemos una persona empujando una caja. Para que se mueva la caja, la persona tiene que empujar la caja. ¿Qué quiere decir? Que para que exista estas fuerzas de contacto o distancia debe haber interacciones. Estas interacciones son las que provocan este movimiento. Entonces tenemos lo que son las interacciones fundamentales, que son todas esas fuerzas de la naturaleza y se agrupan o se combinan en 4. Tenemos lo que es la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética y la fuerza gravitatoria. Aquí yo le he puesto un ejemplo basándonos en lo que es la estructura de los átomos, ¿sí? Y de las partículas. Entonces, cuando hablamos de una fuerza nuclear fuerte, a nivel atómico estamos hablando de que mantiene el núcleo del átomo este tipo de interacción, no se desintegra. ¿Qué quiere decir? Que esta estructura se mantiene, ¿sí? Se mantiene las partículas, no se separan. En cambio, en una fuerza nuclear débil, ya hay separación de lo que son las partículas y algunas partículas salen y se mueven al espacio. En la fuerza electromagnética, se mantiene el átomo unido y continúa en movimiento. En la fuerza gravitatoria, en cambio, ya rige el movimiento de los planetas y ya las partículas se separan y exige una acción. Ejemplos para cada una de estas interacciones fundamentales. Para la fuerza nuclear fuerte, podríamos hablar cuando hubo la explosión en el reactor nuclear en la Rusia. Ustedes saben que en algunos países de Oriente la manera de generar electricidad es utilizando lo que es las reacciones nucleares. Utilizan químicos, ¿no? Y esta reacción de los químicos provoca lo que es electricidad, ya que
para ellos es más factible o más económico generar electricidad utilizando lo que son estos reactores nucleares. Entonces en Rusia hubo un reactor nuclear que por cuestiones de mantenimiento y todas estas situaciones, explotó este reactor nuclear y destruyó prácticamente toda una ciudad en Rusia. Ese es un ejemplo de una fuerza nuclear fuerte. Aunque dentro de este reactor nuclear los átomos se mantuvieron unidos, provocó una reacción gigantesca que destruyó prácticamente toda una ciudad en Rusia, ¿sí? Y por eso es un poco, bueno, yo diría muy peligroso trabajar con lo que son la fusión nuclear. Luego tenemos lo que es la fuerza nuclear débil, que es similar que la fuerza nuclear débil, perdón, que la fuerte, pero sin embargo aquí ya existe lo que es desprendimiento de las partículas, ¿sí? Y aquí no solamente, yo prácticamente diría que es la responsable de la desintegración de los núcleos y la producción de radiación calorífica de las estrellas. Un ejemplo de una reacción nuclear débil, tenemos lo que son las estrellas. Las estrellas, digamos un sol de tal galaxia, explota. Y a nivel de partículas se desintegra y destruye todo a su paso y prácticamente desaparece todo lo que se encuentra alrededor de este astro. Entonces ese es un ejemplo de una fuerza nuclear débil. Se le dice débil, pero en realidad es 105 veces más fuerte que la nuclear fuerte. Si no, se le dice débil por el sentido del intercambio de partículas y ya que provoca desintegraciones radiactivas. Luego tenemos lo que es la fuerza electromagnética. Como ustedes saben, es aquella fuerza provocada que provoca magnetismo. Ustedes saben que con electricidad podemos inducir el magnetismo. Un ejemplo de ello vemos en países subdesarrollados como Estados Unidos. Utilizan lo que son electroimanes para mover la chatarra. Inducen con electricidad lo que es magnetismo y pueden mover objetos metálicos de gran peso de un lugar a otro. Y por último, la fuerza gravitatoria, que esa sí es una fuerza o una interacción fundamental prácticamente presente en todos los astros, que es lo que permite que gracias a eso nosotros nos mantengamos en el centro de la Tierra. Si no tuviéramos lo que es la gravedad, no pudiéramos mantenernos parados en el suelo o nos mantuviéramos en el suelo, estuviéramos flotando, ya que otros objetos externos nos atrayeran hacia afuera de nuestro espacio, nuestro sistema de referencia. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Como actividad para el portafolio, van a coger en una hojita y van a poner un ejemplo de cada una de estas interacciones fundamentales, ¿sí? Hemos visto 4 interacciones fundamentales: la interacción nuclear fuerte, la interacción nuclear débil, la interacción gravitatoria y la interacción electromagnética. Voy entonces a dejar de compartir pantalla para ver si existe algún tipo de pregunta. Aquí les he puesto las referencias bibliográficas de donde fue obtenido ese texto, de la página 66 del libro de física. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si existe alguna pregunta y para que activen su micrófono. Ahora sí, pueden activar el micrófono para ver si existe algún tipo de pregunta. Está desactivado ahorita el micrófono. Puedes activar el micrófono porque no les escucho nada. Activen en el navegador el micrófono. Váyanse a la parte de abajo. Si ven que está un micrófono ahí, y actívenlo. Ahí nos escuchan. Sí, ahí sí les escucho. Lo que pasa es que les desactivé un ratito el micrófono porque estaban ocasionándome ruido y no podía continuar con la clase. Por eso les desactivé un poquito el micrófono. Listo, continuemos. Les quería hacer una pregunta. ¿Cómo podemos hacer la actividad? Verán, la actividad es muy fácil. Ustedes cogen cualquier hojita que tengan a la mano ahí de reciclado y van a hacer dibujitos y van a poner un ejemplo de cada una de estas interacciones.
Recuerden, ¿cuántas interacciones habían? La interacción nuclear fuerte, la interacción nuclear débil, la interacción electromagnética y la interacción gravitatoria. Y de cada uno de estos vamos a poner un ejemplo. Entonces, por ejemplo, de la interacción nuclear fuerte, yo les hablaba de un ejemplo, el reactor nuclear. Un reactor nuclear cuando explota provoca esta interacción nuclear fuerte. La interacción nuclear débil, pues cuando explota un astro. Por ejemplo, imaginémonos que el Sol explotara. Esa es una interacción nuclear débil. Aunque sabemos que las consecuencias son catastróficas, desapareceríamos del universo. Pero se dice que es débil porque a nivel de partículas desintegra las partículas. En cambio, la otra interacción no desintegra las partículas. Luego tener ahí el ejemplo que si explota el Sol. Claro, entonces lo que van a hacer ustedes que en el ordenador gráfico, ¿qué tendrían que dibujar? En el ejemplo, dibujar el Sol y las estrellas, ¿no? Y como que está explotando. En el otro ejemplo tendrían que dibujar el reactor nuclear. Exacto. Luego tenemos la interacción electromagnética, pues tendríamos que poner como un ejemplo un electroimán, que es el ejemplo más evidente de una interacción electromagnética. Un electroimán, no imán, un electroimán, que es cuando se induce magnetismo con corriente eléctrica. Porque también hay magnetismo natural, cuando cogemos esos imanes que son metálicos, que no tienen corriente, pero sin embargo atraen objetos. Esos no, porque eso es magnetismo. Cuando hablamos de electromagnetismo es cuando es magnetismo inducido con corriente. ¿Sí? Un ejemplo, en esas grúas, hay unas grúas para mover lo que son estos objetos grandes, ¿no? Y gracias a la corriente eléctrica se magnetizan. Y el último ejemplo, que es la interacción nuclear, la interacción gravitacional, que es la más fácil, ¿no? Que es la que nos mantiene en el centro de la Tierra. Ahorita, por ejemplo, ustedes, ¿por qué se encuentran sentadas? Porque la gravedad nos atrae. Si no tuviéramos gravedad, estuviéramos flotando en el espacio. Porque esa fuerza, esa interacción es la que nos permite que nos mantengamos en nuestro suelo. Entonces, un ejemplo que podrían dibujar una persona que está siendo atraída por la gravedad, nada más. Si no fuéramos como los astronautas, estuviéramos volando en el espacio. Oiga, donde está ahí el Sol, ¿qué ponemos ahí? La persona. Dibujamos una persona, profesora. Sí, te escucho, dime. Gravitatorio. Gravitatorio, sí, gravitatorio, ahí está, gravitatorio. Miren, por ejemplo, miren, hagamos un ejemplo. ¿Qué pasaría si no estuviéramos en la Tierra y estuviéramos en la Luna? La fuerza gravitatoria cambiaría, porque la fuerza gravitatoria de la Luna, como la Luna es más pequeñita, tiene menor gravedad. Entonces, si tú brincas aquí en la Tierra 1 metro, en la Luna no brincarías 1 metro, brincarías 3 metros. ¿Por qué? Porque la interacción gravitatoria es menor en la Luna, ya que es un astro más pequeñito. Y si viviéramos en un astro más grande, por ejemplo, viviéramos en Venus, que es más grande, al menos nosotros que somos gorditos no pudiéramos ni levantarnos, porque la fuerza o la interacción gravitatoria nos atraería y sentiríamos nuestro cuerpo más pesado. Al menos si ahorita nosotros estuviéramos en Venus y estuviéramos allá, no pudiéramos ni levantarnos del suelo, porque nuestro cuerpo no estaría acostumbrado a esa gravedad. Nuestro cuerpo está adaptado a la gravedad de la Tierra, que vale 9.8 metros sobre el segundo al cuadrado. Y si fuéramos a la Luna, nos sintiéramos como Superman. ¿Por qué? Porque como existe ahí menos interacción gravitatoria, la gravedad es menor. Allá si pegarías un brinco de 5 metros. Hasta correrías más rápido que Usain Bolt, debido a que la gravedad es menor. Ahí sí ya entendimos entonces bien esa interacción. A ver, vamos así, algo último para... podemos poner el ejemplo, dibujar a la persona en medio de una bola, así. Claro, ese es el ejemplo. Dibujar una persona que está caminando en un espacio físico y dibujar una flechita indicando que se ve atraído por la gravedad. Sí, ya, sí hacemos el ejemplo de todas, cada una de ellas. De cada uno de ellas deben hacer un ejemplo, el que ustedes crean más conveniente. Me dijo usted no es como una grúa, que está pensando un camión, un carro, unas cosas pesadas. Exacto. Grande. Ese es el ejemplo de la interacción electromagnética. Así, como usted dijo, del Sol, que se choca con la Luna, o con las estrellas, así. Muy bien, exactamente. Ese es un ejemplo de la interacción nuclear débil. ¿Y la fuerza nuclear?
Cuando hablamos de la interacción nuclear fuerte, es cuando hablamos, un ejemplo, cuando explota un reactor o cuando explota un carro. Un transformador, más o menos. También puede ser un transformador, porque aunque causa una catástrofe, a nivel atómico no se destruyen las partículas se mantienen. Porque si ustedes ven, digamos que explota un transformador, igual quedan los residuos, ¿no? Quedan los residuos ahí quemados y se los puede observar. Pero cuando es una desintegración, una interacción nuclear débil, desaparece del mapa, ya no se lo puede observar ni con microscopio, porque desaparece eso totalmente, ¿sí? Esa es la diferencia entre una interacción nuclear débil y una interacción nuclear fuerte. Aunque el nombre dice fuerte y débil, en realidad la débil es la más poderosa, porque eso desintegra las partículas. Desintegra significa que ya no se las puede ver. Lo que le quería preguntar, a ver, recordemos cuántos tipos de fuerza había. 4. Interacciones habían 4, tipos de fuerza habían 2, que eran las de contacto y las a distancia. Miren, por ejemplo, ahorita ustedes tienen una fuerza de contacto porque se están topando y a lo que la una topa a la otra, ¿qué pasa? Se mueven, ¿no? Y en cambio conmigo tienen una fuerza a distancia. ¿Por qué? Porque aunque no las estoy topando, las estoy haciendo moverse. Porque si yo ahorita le digo, Capitán Manda, levante las manos, toditas van a levantar las manos. Y yo no las estoy topando, pero sin embargo ustedes levantan la mano. Entonces esos son los dos tipos de fuerza, cuando hay contacto y cuando no hay contacto. ¿Sí? Sí, entendí, profesor. Listo. ¿Tienen alguna preguntita, si no ya para concluir con la clase de hoy día? No, profesor. Listo, de mi parte, mucho gusto por poder colaborarles con un poquito de conocimiento, y si hay algo que no se entiende, pues pregunten, ¿no? Se tratará de hacer cualquier tipo de ejemplos de la vida cotidiana. De mi parte les deseo mucho lo mejor, ¿no? Cuídense mucho y que puedan culminar este bachillerato, porque lo importante no es el pasado, sino el presente y el futuro que ustedes buscan. Eso sí recuerden, siempre uno hay que buscar un mejor presente y un mejor futuro para todos. Gracias. Y cuídense mucho. Chao, chao. Bendiciones para ustedes. Chao. Bendiciones.